Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré en la tierra de Canaán porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en números, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Ya habíamos tocado una parte, una porción de estos salmos, porque son varios salmos en este cántico de el rey David. Y llegamos a estos versos que hemos leído, porque allí, hermanos, el rey David recuerda el origen de su nación y de sus generaciones, como está escrito: David, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al meditar en ese origen, vemos que todo, lo que han leído el libro de Génesis, podemos ver, hermano, que todo empezó en la elección de Dios de un hombre, la cual es Abraham. Y luego del pacto a través de sus hijos, Isaac, Jacob, y más tarde, hermanos, al pueblo de Israel. Es decir, que lo que vemos ahí, hermano, es en las promesas de Dios, en el pacto, en el llamamiento que Dios le hizo a este hombre. Luego lo confirmó a su hijo Isaac, luego a Jacob y luego al pueblo de Israel. Lo que vemos ver ahí, hermanos, y que ahí está nuestra fe precisamente, de que Dios, hermanos, es soberano. Es decir, esto pasó y transcurrió muchos años, generaciones, siglos, y todo ello se cumplió de acuerdo al programa y al propósito de Dios. Entonces revela, hermano, que Dios es Dios y que Él es soberano, hermanos, de este mundo, de todo lo creado. Es soberano de la historia del hombre. Es decir, que tiene el control de todas las cosas. Miren cómo lo podemos ver en una narración tan corta, en el cántico que hace, pues, hermanos, David en estos salmos, porciones de salmos. Y como lo hemos leído ahí, todo empieza en la elección de este hombre llamado Abraham. Luego es confirmado ese llamamiento, ese pacto, hermanos, a Isaac. Luego Isaac lo transfiere a su hijo Jacob. Y ahora vemos al pueblo de Israel como nación con su rey. Es decir, que todo tuvo su cumplimiento de acuerdo al dicho de Dios. Ahora, cuando yo veo esto, debemos de entender que Dios, hermanos, en el pacto con nosotros, ese pacto que ha hecho con nosotros de enriquecernos, el pacto con sangre a través de su Hijo Jesucristo, de darnos salvación y vida eterna, y de diseñarnos un programa como el que estamos viviendo. Nosotros somos parte de ese programa.
todo se ha venido cumpliendo, todo su dicho, todas sus promesas, su programa. Y nosotros ahora hemos sido parte de ello. Vemos pues esa soberanía de Dios en la cual nosotros debemos de confiar. Entonces, en este cuadro, hermano, que se presenta, aquí hay una clave, es la obediencia. La obediencia lleva al cumplimiento de la promesa o del pacto de Dios. Eso ya lo podemos ver, por ejemplo, en Israel. Israel llevado a la esclavitud. Y no estamos hablando cuando fue liberado de Egipto, estamos hablando que después fueron llevados otra vez a la esclavitud, a Babilonia. Fueron hostigados por las naciones que tenía alrededor. Eran castigadas, disciplinadas, tantas cosas. Y alguien diría, ¿qué pasó con el programa de Dios aquí? ¿No continuó? Claro que sí, porque cuando se habla de pacto, y no de promesa, sino de pacto, se refiere, por ejemplo, a lo que le dijo a Salomón: si tú andas como anduvo tu padre David, en los estatutos, en la palabra, en el consejo de Dios, en la obediencia, confirmaré tu reino, como lo hice con tu padre. ¿De qué está hablando ahí? La obediencia. Los primeros, al que fue llamado Abraham, se le llegó a llamar o a conocer como el padre de la fe. Y se le llegó a llamar amigo de Dios. Vemos después en Isaac, luego en Jacob. El mismo pueblo de Israel viviendo en los tiempos de David, viviendo el cumplimiento de la promesa que se le había hecho a Abraham, imagínense, siglos atrás. ¿Ah? De sus lomos iban a salir reyes, príncipes, sacerdotes. Y hoy Israel estaba viendo esos cumplimientos. De eso está hablando David, una promesa que ahora es para nosotros. Para nosotros. Estos tiempos requieren de un hombre, de una mujer como Abraham, como Isaac, como Jacob, y hoy como David. No se requieren de lo que están llenos todas las iglesias, cristianos asolapados, que se pierden en los pensamientos, se pierden, hermanos, en las concupiscencias de la carne, se pierden en las falsas promesas de un mundo que se quiebra, que se rompe. Sino hombres y mujeres, hermanos, como Abraham, como Isaac, como Jacob. O póngase usted después la esposa de Abraham, ¿cómo se llamó? Sara. Póngase pues usted como mujeres, la esposa de Isaac, ¿cómo se llamó? Teresa. Ah, Rebeca, gracias. Póngase en la esposa de Jacob. ¿Cómo se llamaron? No, ¿cómo se llamó? Raquel. Acuérdense de Leodán. Pónganse ahí pues, como parte de los propósitos de Dios en estos hombres que le obedecieron. Como Dios vino cumpliendo. Y cuando eran pocos, hermanos, Dios no permitió que se les oprimiera a estos hombres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No lo permitió el Señor. Lea la historia. Con Israel fue diferente. ¿Falló el Señor con Israel? No. Se volvieron rebeldes los hijos de Jacob. Y tuvieron que pagar precio amargos, como ser transportados, esclavos, 70 años en Babilonia.
Además de eso, habían pasado un sufrimiento, la hostilidad de los enemigos, a los cuales se les mandó que los destruyesen, pero ellos los dejaron ahí, que convivieran con ellos. Ahí desobedecieron. Porque muchas veces uno se extravía en los pensamientos. Y pareciera ser que pensamos mejor nosotros que Dios. Y nos parece que mejor hacer las cosas como nosotros pensamos y no como Dios ha dicho. ¿No se ha fijado usted en eso? Y eso es desobediencia. Y eso es falta de fe. Porque está creyendo en usted. Cuidadito con esos mensajes subliminales. Cree en ti. ¿Cómo va a creer en usted mismo? ¿Ah? Si Jesús tuvo que morir por usted para ser sacado del lodo, para ser sanado de la lepra del pecado. ¿Ah? Y que nuestra vida es sostenida hasta este día por la mano de Dios. Si Dios nos desampara, decía, por ejemplo, no sé si Pablo o Pedro, alguien me ayuda, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Ahí está la soberanía, la justicia de Dios. Porque Dios nos ha hablado claros a todos. Amén. La obediencia lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Y nosotros tenemos mejor pacto que la de ellos. Porque este pacto, en el cual nosotros estamos viviendo, fue a través de su Hijo Jesucristo. Un pacto de sangre. Él moriría por nosotros y nos daría la salvación y la vida eterna. Verso 16. Empecemos con el llamamiento. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Ahí anótalo y lo lee en su casa. Génesis capítulo 2, el verso 1 al 4. Ahí va a encontrar el llamamiento. Ahí va a encontrar el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo llamó que saliera de su parentela y que se fuera a la tierra que Dios le daría. Y aquel hombre salió sin saber para dónde iba, pero eso sí, confiando en la palabra de Dios. Le creyó a Dios. Él me dijo que saliera y salí. ¿Y para dónde iba? Sepa Judas para dónde me llevaba. Pero él dijo que me iba a llevar a una tierra. Y llegó. Y no la poseyó. Dice que los tres la habitaron como extranjeros, como peregrinos. Y esta razón lo explica el escritor a los hebreos, porque ellos tenían mayores aspiraciones, la patria celestial, la cual se nos ha prometido a nosotros. Diga gloria a Dios. Ahí está el llamamiento, el pacto, la promesa a Abraham. El cristiano tiene esta promesa. Pero el problema es que el cristiano no actúa. Y además que no ha actuado, no echa a andar la promesa. Y desobedeciendo toma otra dirección de vida. Y por último se queda inerte esperando. Ahí hay tres cosas, tres acciones, actitudes, tres grupos de personas. El que no actúa. Cree en la promesa pero no actúa. Actuar es, hermanos, como Abraham. Salió sin saber para dónde iba. Pero le creyó a Dios, actuó y obedeció. Llega al lugar donde se le dijo que de ahí saldría una gran nación y de sus lomos reyes, príncipes, sacerdotes. No la poseyó, solo la habitó. Y había un momento que la abandonaban por las sequías. Nació Isaac, ya conoce usted la historia. Y anduvieron para allá, para acá, de nación en nación. Y Dios los protegió de los reyes. Ahí podemos ver lo vulnerable que era Abraham como humano.
Porque muchos creen que este hombre era un superhombre. No, no. Muchas veces tuvo errores graves. La primera experiencia de ellos, tenían que ir a un reino por la sequía. Y por primera vez después de 40 años se da cuenta que su esposa era bonita y hermosa. Imagínese usted. Por lo menos estaba viva. Hoy se dan cuenta hasta que se muere la pobre vieja. Y le dice, cuando entremos ahí, si el rey se da cuenta o un príncipe se da cuenta que eres mi esposa, me van a matar, ¿verdad? Así que digamos que somos hermanos. Di que soy tu hermano. Si me preguntan a mí, eres mi hermano. Entonces claro, los reyes le volaron el ojo, como dicen, y ni corto ni perezoso, y ya armaban las bodas. Pero Dios los protegía y le decía: Abraham es esposo, y si tú la tocas, te vas tú y te vas con todo tu reino, con todo tu pueblo. Al día siguiente, enojado el rey, llamaba a Abraham: ¿por qué no hiciste esto? Casi haces que la nación desaparezca. Y él le explicó, le fue sincero: tuve miedo. Entonces los corrió, pero no con las manos vacías, con despojos, tesoros, vestidos. A eso se refiere aquí, cuando dice David: hermanos, verso 19, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Miren, si ustedes quieren saber de una persona que tiene el respaldo de Dios cuando empieza una obra, esto es lo que sucede. Ya las cosas se van a dar como en el pueblo de Israel, por las desobediencias y tantas cosas, ¿verdad? Comienzan a fallar los líderes y todo eso. Pero si usted quiere ver el respaldo de alguien, como lo tuvo Abraham, que empieza, inicia, usted va a ver ese respaldo ahí. Dios no permite que se les haga daño. Y van floreciendo. Cuando el pueblo ya está como Israel, las cosas son diferentes, y no porque Dios falle, sino por la constante desobediencia, de una forma u otra. Porque le damos más a nuestros razonamientos que a los pensamientos de Dios. Ese ha sido siempre nuestro error. Siempre. Dejamos de desobedecer, dejamos de obedecer, dejamos el camino, nos desviamos y después nos enojamos, como muchos que se han enojado y han sido oprimidos y a saber qué otras cosas. Pero si hay obediencia, sucederá lo que le sucedió a estos. Como los apóstoles. Como los apóstoles. Disculpe, hermano, pero ellos fueron ejecutados, sí. Dios les habló claro. Dios les dijo lo que les iba a pasar a ellos. Los van a perseguir. Y muchos creerán que sirven a Dios así, matándolos a ustedes. El dicho de Dios siempre se cumple. Y todo lo permite de acuerdo a sus propósitos, a sus planes. Cosas que nosotros queremos entender en el momento, en vez de quedarnos callados. ¿Por qué me sucedió esto? Y usted rebusca, en vez de guardar silencio y decir: Dios sabe por qué Dios permite estas cosas. Dios sabe cómo lleva sus asuntos.
sus negocios en el reino de Dios. Eso es fe. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Todo aquel que pone la mano en el arado vuelve a ver atrás, no es digno de mí. La hostilidad del mundo va a estar siempre. Somos llamados a ir siempre adelante, no dejarnos mover por nada. Nuestros corazones anclados en la confianza hacia Dios, como estos hombres. Miren cómo un resumen tan pequeño de David hasta sus días. El pueblo de Israel. Aquí Israel llegó a su máxima expresión como nación. Luego la fortaleció Salomón. Pero si hace poco leímos, el último ejército que venció David llenó de temor a todos los reyes, y lo que hicieron que vinieron a someterse a él. Un rey de reyes y señor de señores, como un imperio, y le llevaban regalos carísimos, oro, plata. Bueno, dice que en un momento donde la plata no valía nada, hermano. ¿Ah? Eran como piedras. Increíble. Queridos hermanos, Dios es soberano. Hoy estamos pasando una tragedia como la que está pasando, hermanos, la nación. No hay una estabilidad. Pero ¿por qué cree que Dios nos puso en esto? Para esta circunstancia que está pasando la nación. Para que salgamos en carrera, para tener miedo, para abandonar la fe. No. Siempre en momentos que se requieren en la historia, hermanos, del hombre, siempre Dios levanta a un hombre, a una mujer. En Abraham llegó el momento de iniciar el proyecto que Dios tenía de desarrollar su plan, y llamó a Abraham un hombre, hasta venir a ser una nación poderosa, un hombre en la cual se multiplicaría sus generaciones como el número de las estrellas, como el número de la arena del mar. Y ahí vamos incluidos nosotros. Por la fe somos hijos de Abraham. No somos judíos. No se esté confundiendo ahí, comienza a aparecer con gorritos, con el manto, como hacen los pastores ahora, mucho menos con un cacho de vaca ahí. Yo no sé cómo le hacen. No empiece con esos. Por la fe. Dice que fuimos injertados en el verdadero olivo. Diga gloria a Dios. Sencillo. Ya abandone la desobediencia. Si usted quiere ver las promesas cumplidas en su vida, y cuando digo cumplidas en su vida, no esté pensando en dinero, hombre. No esté pensando en cosas perecederas de este mundo. Estamos hablando de cosas que son eternas, de que usted pueda usar en momentos como el que está pasando la nación. Usted tiene la respuesta en su boca. Cree en el Señor Jesucristo, proclámelo. La fe en Jesús, y dígale a la gente, crean, y serán salvos usted y su casa. Y tendremos el respaldo de Dios. Pero para ello hay que ser restaurados. Hay que entender que se falló, que se desobedeció, que la mayoría se perdió en sus pensamientos, en su lógica, en sus razonamientos. Y ha llegado la hora de retornar, de volverse a Dios. Y veremos cumplido en estos tiempos la promesa de Dios. Tenemos una razón de ser. Tenemos un llamamiento, una vocación. No se extravíen otras cosas. Amén. Amén. Cierre sus ojos.